El CESJAL presenta un programa del Consejo Económico y Social del Estado de Jalisco para el Desarrollo y la Competitividad. Enfoque Ciudadano. Buenas noches y bienvenidos a Enfoque Ciudadano. Es bien sabido que uno de los problemas más serios que está enfrentando la humanidad son los efectos negativos del calentamiento global. Es importante buscar urgentemente alternativas para desligarnos de los combustibles fósiles. Los científicos nos dicen que si la Tierra alcanza una temperatura promedio de 2 grados sobre la temperatura promedio normal, se desencadenaría un cambio climático con consecuencias devastadoras para la humanidad. Hoy estamos en el Centro de Sustentabilidad y Energías Renovables de la Universidad Autónoma de Guadalajara, una de las 21 instituciones que conforman el CESJAL. Y tenemos como invitados a el ingeniero Andrés Canales Leaño, consejero ante el CESJAL por la Universidad Autónoma de Guadalajara. El doctor Mauricio Alcocer Rutling, director de este centro. El físico Alejandro Solís Tenorio, subdirector. El maestro Jesús Uriarte Camacho, director del proyecto Biodiesel de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Y el maestro Pablo León Madariaga, director del Centro de Evaluación de Proyectos de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Bienvenidos todos. Bueno, pues el día de hoy estamos aquí en la Universidad Autónoma de Guadalajara, una de las 21 instituciones que conforman el CESJAL. Estamos en el Centro de Sustentabilidad y Energías Renovables y estamos con el consejero de la Autónoma ante el CESJAL, el querido ingeniero Andrés Canales Leaño. Ingeniero, ¿cómo estás? Buenas noches, porque este programa es grabado, pero buenas noches. Muchas gracias, Carlos. Buenas noches. Gracias al teleauditorio. Bueno, pues estamos aquí. Y además estamos con mucho gusto. Yo creo que una de las partes sustantivas del CESJAL es ese vínculo que tiene con las universidades y específicamente con la Universidad Autónoma de Guadalajara. Sí, muchas gracias, Carlos. Creo que es una parte fundamental de la participación que tienen las universidades en este tipo de organismos, la transferencia del conocimiento y de la tecnología. Para nosotros la participación en el CESJAL es muy importante. Aprovechamos este instrumento para poder incidir en la sociedad y obviamente pues aportar nuestro conocimiento, el conocimiento de nuestros académicos, que es muy importante para el desarrollo de la sociedad. Bueno, pues muchísimas gracias entonces y también muchas gracias por habernos vinculado con los integrantes de este centro, porque el tema que hoy vamos a tratar, Andrés, tiene mucho que ver con ese tipo de cosas en las que no pensamos habitualmente, pero que están sucediendo. Y bueno, aquí tenemos un especialista, varios especialistas, de hecho, que pertenecen a este centro. Creo que una de las preocupaciones de la Universidad Autónoma de Guadalajara es precisamente en este sentido, ¿no? Así es, bueno, el tema es muy noble, es un tema que está en boga en todo el mundo. Va a ir adquiriendo más importancia cada vez más, la sustentabilidad, la ecología, cada vez cobra más importancia en la política mundial, ¿no? La globalización nos obliga a tener que ser sustentables, a tener que ser limpios en muchos aspectos y bueno, la universidad está aquí haciendo un gran esfuerzo a través de este centro, obviamente con gente como el doctor Alcocer, una persona con mucha experiencia en esta área. Los dejo yo también aquí con el doctor y creo que quedan en las mejores manos con una pues autoridad académica, ya decía yo de su experiencia, que creo que complementa la labor que hacemos representando a la universidad. Para esto tenemos este tipo de centros, nosotros los vemos como centros de extensión, pero en realidad pues son centros académicos de investigación y que pueden dar servicio a la comunidad. Oye, pues muchas gracias, muchas gracias. Vamos a empezar a platicar con el doctor Alcocer. Contigo ya tendremos una plática larga, porque claro, además sí, tú eres presidente de la Comisión de Vinculación y ahí hay muchas noticias que dar, pero será en otra oportunidad. Así es, muchas gracias, Carlos. Al contrario, ingeniero, muchas gracias. Doctor Alcocer, ¿cuántos años tiene usted aquí en la Autónoma, doctor? 21 años, Carlos. 21 años, y de esos 21 años desarrollando este centro de sustentabilidad y energías alternativas. El centro lo iniciamos en el 2007, a mediados del 2007, como una preocupación por hacer algo a favor del cambio climático,
digamos, a favor para tratar de disminuirlo, ¿no? Los impactos que esto puede traer. Y a partir del 2007 nace el Centro de Energía Renovable, que después se llamaría Centro de Sustentabilidad de Energía Renovable, porque ampliamos nuestra área de trabajo, pero iniciamos con una maestría en energía renovable, primera de su tipo en esta región del país, tratando de pues, añadir nuestro granito de arena al problema del medio ambiente. Doctor, fíjese que en realidad queremos acudir a gente como usted, a expertos, a científicos, porque escuchamos muchas cosas acerca del calentamiento global y de una serie de cosas que llega a un punto en el que ya no sabe uno a quién creerle de tantas cosas que se oyen. Pero un científico como usted nos puede dar una luz, una visión perfecta de lo que realmente está ocurriendo. A ver, díganos una cosa, ¿realmente estamos tan a la orilla del precipicio como se dice? Pues del precipicio sí, y del tamaño del precipicio depende de nosotros, de lo que hagamos. Si realmente hacemos un esfuerzo por cambiar la manera en que estamos haciendo las cosas, la manera en que usamos la energía, la manera en que la generamos, podemos cambiar el futuro para que no se vea tan negro. Se va a requerir mucha educación, se va a requerir sacrificios, dejar de hacer algunas cosas que nos gustan hacer, pero a final de cuentas es para el bien del futuro de este planeta. Vaya, entonces quiero entender, amigos nuestros, que todo eso que estamos escuchando constantemente del calentamiento global y de las consecuencias que puede tener para la humanidad no es nada más puro choro, como se dice coloquialmente, así es. Sino que es una realidad. Sí. Ahora, ¿qué tan grave, doctor? Porque por ahí, para poder hacer la introducción del programa, pues nos tratamos ahí de investigar un poquito y encontré ese dato que me parece muy alarmante. Sí. Con solo 2 grados que se mueva la temperatura promedio, ¿ya podríamos tener graves consecuencias, doctor? Es correcto. El asunto es de que con el calentamiento global estamos causando cambios en nuestro planeta que nunca habíamos visto. Y el asunto es de que no hay registros históricos de un cambio climático tan rápido. Sí han habido cambios climáticos en el pasado en nuestro planeta, pero con la rapidez con la que está sucediendo nunca se había habido. Entonces, tenemos registros de hace 800,000 años de cómo estaba la concentración de CO2 en la atmósfera. Y en esos 800,000 años, la concentración actual está como 60% por encima del promedio que ha tenido a lo largo de ese tiempo. Entonces, obviamente que tú cambias la concentración de un gas que puede atrapar calor en un sistema como el planeta Tierra, vas a tener consecuencias. Sí, ahí quiero suponer que esto es una cosa cíclica, pero la mano del hombre de una u otra forma ha intervenido para acelerar todo esto. Claro. La Tierra tiene su efecto invernadero natural que ha hecho posible la vida en la Tierra como la conocemos. Si no tuviéramos el efecto invernadero, la Tierra estaría totalmente congelada y no podría haber la complejidad de vida que conocemos. Entonces, ese efecto invernadero natural ha mantenido la temperatura estable, el agua en forma líquida, la vida se ha podido desarrollar y tenemos seres complejos como nosotros, las aves, ecosistemas completos, que ha sido gracias a todo lo que son las características y las condiciones que son necesarias para que la vida se pueda desarrollar. El problema es que con el inicio de la era industrial, el hombre empieza a inyectar grandes cantidades de CO2 a la atmósfera, lo cual cambia la química y ahora estamos atrapando más calor en nuestro planeta, se queda más calor en nuestro planeta de lo que se escapa. Hablando analógicamente, la cobija, ¿no? En la noche nos ponemos una cobija porque está haciendo un poquito de frío, nos ponemos otra porque ya está haciendo más frío. Bueno, es más o menos lo que le estamos haciendo al planeta, le estamos poniendo varias cobijas, no está haciendo frío y la Tierra pues no puede tener ese balance
térmico que ha tenido a lo largo de miles y miles de años. Y de hecho, bueno, estas cuestiones del cambio climático, doctor, las estamos ya padeciendo en nuestro país. Ya hay zonas en donde hay sequías terribles. Así es. Y hay zonas en donde está lloviendo de una manera impresionante. Correcto. Se están formando cada vez más ciclones y huracanes cada vez más violentos. Y bueno, por estos días que se ha grabado este programa, queridos amigos nuestros, hemos tenido una baja de temperatura en los Estados Unidos bastante alarmante y casi fuera de temporada, porque todavía no entramos a la temporada real de frío. Claro. Sí, el cambio climático trae varias facetas. No es nada más la elevación de la temperatura, es sequías en algunas partes, la tremenda sequía que está sufriendo el suroeste de los Estados Unidos, California, cada vez está peor, cada vez hay menos agua. Las presas ya están a un nivel crítico, a un nivel de que ya no van a poder producir electricidad por la falta de agua. Nos está llegando menos agua del río Colorado a México. Todo lo que es Baja California pues ha tenido una disminución de precipitación, mientras que el sureste está teniendo más agua de lo normal. El asunto es de que, viéndolo desde el punto de vista científico, no podemos decir que un solo evento es demostración que el cambio climático está sucediendo. No podemos decir que Katrina es una demostración fehaciente del cambio climático. No podemos decir que Ingrid y Manuel del año pasado es prueba, ¿no?, de que el cambio climático ya está sobre nosotros. Lo que tenemos que ver son las tendencias, ¿sí?, el comportamiento a largo plazo de esos huracanes, y sí vemos un aumento, vemos episodios de huracanes que ya se salen fuera de la época normal para que existan los huracanes. Y por ejemplo, estas lluvias que hemos tenido últimamente en nuestro estado, ahora en noviembre, octubre, normalmente son meses muy secos, sobre todo en noviembre tuvimos lluvias. La Universidad de Guadalajara pues hizo un pronóstico de cómo se iba a comportar la precipitación este año, y aunque tuvimos un verano más o menos bueno, no muy bueno, vamos a tener mucha agua fuera de tiempo. O sea, vamos a tener 40, 50% más agua en meses como noviembre, octubre, hasta en diciembre. Entonces eso nos da un indicio de que el cambio climático ya está sobre nosotros. No vemos los impactos tan impresionantes como vemos en el Polo Norte, donde están cambiando los hábitats completamente, ¿no? Sí, los glaciares se están derritiendo. Así es. Doctor, vamos a continuar. Me parece un tema interesantísimo. Sí. Y seguramente ustedes también allá en casa. Vamos a hacer una pausa y continuamos aquí en Enfoque Ciudadano. Continuamos, amigos nuestros, aquí en Enfoque Ciudadano, el día de hoy desde la Universidad Autónoma de Guadalajara, hablando precisamente de este gran problema que provocan las emisiones de CO2, de dióxido de carbono, y sus posibles, doctor, soluciones, porque bueno, ya tenemos identificado el problema, el cambio climático es real, va de una manera exponencial, diríamos, hace algunos años todavía no se notaba, hoy se está notando muchísimo. Bueno, lo que usted nos decía es que no podemos juzgarlo por un evento aislado, pero sí toda la cantidad alrededor y esa tendencia, doctor. Correcto, así es, esa tendencia, pues hay varias tendencias que estamos viendo, cambios en temperatura, cambios en precipitación, aumentos en el nivel del mar, poco a poco va subiendo. Entonces, lo preocupante de aquí es de que el cambio climático no se queda estático, es un sistema, es un fenómeno que se retroalimenta. Entonces, el cambio climático del 2014 es más fuerte que el del 2010.
y el del 2020 va a ser más fuerte que el del 2014. Entonces, se va agravando. ¿Y por qué se va agravando? Porque hay muchísimos gases de efecto invernadero en la atmósfera, que todavía no hay un balance térmico con esos gases. Y además le estamos añadiendo más. Entonces, no sabemos todavía dónde estamos en ese balance térmico. Y creo que esto debería ser una preocupación de todos en general, y es de hecho una preocupación del CESJAL. Y por eso hemos acudido a especialistas de la Universidad Autónoma de Guadalajara, que es una de nuestras 21 instituciones que conforman nuestro Consejo Económico y Social. Y entonces, doctor, acudimos a ustedes y les decimos, oigan, platíquenos cómo está esto, denos su visión e inclusive, ¿por qué no?, de unas posibles soluciones. Claro que sí. Pues hay dos alternativas de acción que podemos tener como seres humanos ante el cambio climático. Una es buscar adaptarnos a los cambios que se vienen, y para eso pues tenemos que hacer estudios muy rigurosos para ver cómo están esas tendencias, qué nos va a afectar a nosotros. Nos va a afectar la sequía, nos va a afectar las inundaciones, nos van a afectar cuestiones de la salud, la elevación del nivel del mar, va a afectar lo que es el sector primario, productivo, el sector lechero, el sector agrícola. Es muy importante que tengamos estudios muy puntuales sobre eso, para que sepamos qué cambios debemos hacer para que no nos agarre tan vulnerable el cambio climático. Sí, pero la verdad es que adaptarse, doctor, a no comer, no creo que sea. Por eso es importante que busquemos cultivos que se puedan adaptar más a las nuevas condiciones, altas temperaturas, falta de agua, si las hay. Estamos haciendo algunos estudios con la producción lechera, porque la vaca lechera es una especie que es muy susceptible a los cambios de temperatura. Su rango de producción pues está muy limitado. Para que tengan la producción máxima tiene que estar dentro de un rango de temperaturas. No así otras especies como la cabra, que es muy rústica y puede aguantar fluctuaciones importantes, ¿no? Pero el asunto es de que como el cambio climático es un fenómeno tan extenso, va a afectar muchas actividades que tenemos en nuestro estado, ¿no? No nada más la producción de alimentos, el turismo, la producción de electricidad, etcétera. ¿Y entonces la segunda alternativa cuál sería? La segunda alternativa sería reducir las emisiones, dejar de alimentar esta bestia que le llamamos cambio climático, porque cada vez que emitimos gases de efecto invernadero, estamos haciendo que crezca este fenómeno, ¿no? Y esta es la especialidad del subdirector del centro. Así es. Quisiera presentarles al físico Alejandro Solís. Gracias, doctor. Quien hizo un estudio de mitigación de cómo podemos reducir, qué acciones podemos llevar a cabo para reducir esas emisiones de gases de efecto invernadero. Muy bien. Alejandro, entonces, al grano, ¿qué tenemos que hacer? Carlos, muchas gracias por la oportunidad de hablar sobre este tema tan importante para la sociedad de nuestro estado y en general para la sociedad del mundo. El cambio climático, como lo comenta el doctor Alcocer, es un fenómeno global. Quizás es el problema más urgente que a nivel global comparte la humanidad el día de hoy. La parte interesante es que las soluciones tienden a ser locales. Tanto desde el punto de vista de la adaptación al cambio, a las nuevas condiciones que ya comentó el doctor, como los esfuerzos que tendrían que hacerse para disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero. Son diferentes sectores los que se estudian desde el punto de vista del inventario de emisiones de gases de efecto invernadero. En nuestro estado, el sector del transporte es uno de los que más contribuyen a las emisiones tanto de gases contaminantes, gases criterio, como de gases de efecto invernadero. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Bueno, son diferentes elementos, es un planteamiento multifactorial el que se tiene que pensar.
En términos del transporte, particularmente importante es replantear la necesidad de movilidad de la sociedad. La necesidad de moverse grandes distancias es algo que habría que replantear conjuntamente con nuevas propuestas de planeación urbana. Por otra parte está la necesidad de replantear también nuestra infraestructura para el transporte y concederle la oportunidad a las nuevas alternativas de movilidad y transporte multimodal, que integren diferentes modos, diferentes modalidades de transporte para recorrer grandes distancias con la menor cantidad de emisiones posible por kilómetro recorrido por habitante. Aquí estoy haciendo alusión a algunos indicadores. Sí, porque además hay una cosa, Alejandro, la verdad es que ya en este momento la movilidad, la vialidad en la zona metropolitana de Guadalajara es tremenda, por cualquier lugar, por Vallarta, por López Mateos, por el periférico, en todos lados vemos, en las horas pico vamos a vuelta de rueda y entonces hay mayor emisión, ¿verdad? Es correcto, sí, definitivamente es un fenómeno. Entre más autos hay, más inversión pública se hace en vialidad, pero entre más ancho de banda hay en las vías, pues se incentiva la utilización de los vehículos motorizados. Aquí algo importante es el uso eficiente del transporte motorizado en términos del número de pasajeros por unidad, maximizar ese número de pasajeros por unidad. La otra es la utilización, incentivar la utilización de transporte masivo, pero por otro lado incentivar también la utilización de transporte no motorizado. Eso es algo que urge en una metrópoli como la nuestra. Son iniciativas que se han planteado a nivel estado, a nivel municipal, estamos trabajando ya con algunos municipios, y en el caso del área metropolitana, pues es un camino por recorrer que, parece que está ya en la visión estratégica de nuestros gobiernos. Afortunadamente, estamos todavía a tiempo como Estado y como sociedad de hacer partícipe a la sociedad de la necesidad de estos cambios. Algo importante también es considerar combustibles alternativos que sean bajos en emisiones de gases de efecto invernadero. Y en ese sentido, pues una alternativa pueden ser los biocombustibles. Y en ese sentido es en donde corre ese estudio que está realizando la Universidad Autónoma de Guadalajara con miras a que el CESJAL en un momento dado pueda presentarla como una recomendación justamente para aplicar políticas públicas en ese sentido, de que haya combustibles más, ¿qué les diré?, benignos. Bajos en carbono. Hablamos precisamente, el término bajo en carbono se refiere a todo un concepto de cambio en los modelos de desarrollo, de manera que la generación de Producto Interno Bruto se pueda desacoplar de las emisiones de gases de efecto invernadero. Precisamente las medidas de mitigación van encaminadas hacia ese fin y concretamente el aprovechamiento de los biocombustibles, el desarrollo de cadenas productivas que sean sustentables, es decir, convenientes desde el punto de vista ambiental, social y económico, es pues una opción que se podría dar como una alternativa de desarrollo bajo en carbono. Bueno, yo creo que con esto estamos ya entrando en materia justamente de ese estudio y si les parece bien, después de esta pausa, amigos de Enfoque Ciudadano, vamos a profundizar un poquito en todo este estudio y en las medidas que podríamos en un momento dado impulsar para mitigar esto. ¿Les parece bien? Vamos a unos mensajes, regresamos. Estamos en Enfoque Ciudadano, amigos nuestros, esta producción del CESJAL, y hoy nos encontramos en la Universidad Autónoma de Guadalajara, en este centro de, a ver si me aprendí el nombre, Centro de Sustentabilidad
y energías Renovables. renovables. Muy bien. Bueno, y el tema que estamos tratando es un tema que a todos nos interesa, porque todos tenemos que colaborar en un momento dado para evitar ese calentamiento global, y todos podemos poner nuestro pues no es granito, es un granote de arena, doctor. Claro, si sumamos lo que hace cada persona, puede ser un granote, ¿no? Me puede parecer muy poco no encender las luces cuando no las necesito, o caminar a la tiendita de la esquina en lugar de usar el carro, pero lo vamos sumando y ya se vuelve una adición importante a la solución. Claro, esa es la famosa huella de carbono que todos vamos dejando en nuestro día a día, utilizando diferentes cosas, algo que genera energía, y nosotros provocamos, si encendemos la luz y la dejamos prendida con la habitación vacía, claro, pues ahí estamos afectando. Claro. Y todo lo que hacemos requiere energía. El usar el celular, la ropa que compramos requirió energía para producirla, los alimentos que consumimos. Entonces, todo eso va dejando una huella. Y si consumimos alimentos que tienen que traer de 1000 kilómetros de distancia, tiene una huella de carbono mucho más alta que si consumimos lo que se produce localmente. Entonces, hacer algo a favor del cambio climático para reducir su impacto, pues es tomar conciencia de eso, ¿no? De tomar una conciencia de la energía que estamos utilizando y de la que estamos desperdiciando. Claro. Y en el bloque anterior hablábamos con Alejandro de que una buena manera de solucionar un problema pues fuerte es el que el transporte público y el autotransporte en general utilizara un tipo de combustible que fuera, digamos, más amigable, que es, entiendo yo, el biodiesel. Y hacia allá se está llevando a cabo el estudio que ustedes desarrollan y que están en un momento dado haciéndolo en combinación con el CESJAL. Platíquenos un poco de eso. Sí, bueno, los biocombustibles, como no vienen del carbón o del petróleo que está debajo de la tierra, no añaden nuevo CO2 a la atmósfera. El CO2 que ya estaba en la atmósfera lo jalaron las plantas y lo convirtieron en aceites o madera, lo que sea. A nosotros nos interesa el aceite que producen las semillas de algunas plantas. Ese aceite se transforma y se convierte en biodiesel. Entonces, al quemar ese biodiesel, ya no estás emitiendo, como digo, nuevos CO2 a la atmósfera. Ya estaba. ¿Sí? Bueno, y aquí justamente es en donde entra nuestro siguiente invitado, porque créanme que sería fantástico encontrar una alternativa de combustible que nos permitiera mitigar justamente eso de lo que estamos hablando. ¿Y entonces? Bueno, el biodiesel es un combustible alternativo, el cual se puede utilizar en todos los motores y en todos los vehículos que usan diésel fósil convencional. Entonces, la alternativa sustentable o el combustible alternativo sustentable para los motores diésel es el biodiesel. El biodiesel es un combustible que viene del aceite vegetal o grasas animales, las cuales, por su origen, como comentaba el doctor Alcocer, son combustibles que ya absorbieron el CO2 durante su proceso productivo, su maduración. Entonces, es un combustible que a la hora de quemarlo en los motores o en las unidades de diésel, pues reduce considerablemente las emisiones. Bien, ahora, dinos una cosa. Biodiesel indiscutiblemente es para motores diésel. Así es. Bueno, ¿y no hay alguna consecuencia, no hay algún problema para los motores? Te quiero comentar que el tema del biodiesel es un tema ya bastante estudiado. De hecho, el creador del motor, Rudolf Diesel, él inició con aceite vegetal para su motor. Él utilizaba aceite vegetal, siendo que él preveía que es un combustible sustentable. Entonces, el motor como tal, la capacidad que tiene este combustible es igual a la del diésel fósil. Inclusive cuando se mezcla el biodiesel con el diésel, tiene la capacidad para mezclarse completamente y puedes tú generar mezclas de combustible desde un 5% de biodiesel con diésel hasta un 100% de biodiesel, ¿no? O sea, con 100% biodiesel funciona bien el motor. Sí, funciona súper bien. El detalle aquí es que
el tema del uso del biodiesel se tiene que empezar a hacer gradual, una utilización gradual para que nosotros podamos llegar a este 100%. Esto es debido a que el diésel fósil, como es proveniente del petróleo, tiene residuos de carbono. Cuando tú utilizas una unidad diésel durante 10 años, por ejemplo, y empiezas a utilizar biodiesel, el biodiesel tiene una propiedad que es lubricante y solvente, entonces tiene algunas propiedades en las cuales te va a limpiar todas las líneas de combustible y tú tienes que empezar a utilizar gradual para que la mezcla sea completa. Pero si tú tienes una unidad de diésel nueva, tú puedes utilizar 100% biodiesel y hay empresas que garantizan esa utilización del biodiesel. Y a ver, los motores no pierden potencia, no cascabelean, vaya, ¿se comportan bien? Las propiedades del diésel y las propiedades del biodiesel son muy similares. La potencia puede variar, pero en una fracción bastante pequeña. Es tan pequeña que no se nota cuando tú utilizas el biodiesel contra el diésel fósil. Entonces, cuando tú utilizas un biodiesel de calidad, vas a notar las mismas condiciones como si estuvieras utilizando diésel. A eso vamos entonces. Ahora ya no vamos a procesar petróleo para convertirlo en diésel, ahora necesitamos procesar biodiesel, es decir, fabricarlo. ¿Qué tan viable es? ¿Qué tan costoso resulta? Para que no nos vaya a salir después más caro el caldo que las albóndigas. Claro, precisamente te voy a platicar un poquito del estudio que estamos haciendo y lo que conlleva. Estamos haciendo un estudio de viabilidad para poder saber si técnicamente, económicamente y ambientalmente el biodiesel es una buena opción para el transporte público del área metropolitana de Guadalajara. En el punto de vista tecnológico y de procesos, hemos visto que ya hay casos de éxito a nivel mundial en el cual se ha utilizado el biodiesel y se ha producido de manera eficiente y económicamente viable. Entonces, aquí estamos tratando de adaptar para el estado de Jalisco, desde las materias primas, cuáles pudieran ser los cultivos energéticos que pudieran ser el suministro o el insumo para la producción del biocombustible. A ver, danos un ejemplo de ese tipo de... Ese tipo de materias primas que se le llaman de segunda generación porque no compiten contra los alimentos, pudiera ser la jatrofa, que es un cultivo que ya se ha estudiado bastante en México por el INIFAP, o la palma de aceite. La palma de aceite también, que ya hay casos, por ejemplo, en Chiapas, en los cuales ya se han establecido cultivos e inclusive aquí en Jalisco ya hay estudios. Bueno, y por ejemplo, el petróleo se refina en enormes plantas. ¿Y qué se necesita? ¿Qué instalaciones se necesita para fabricar biodiesel? A gran escala se necesitan biorefinerías en las cuales tienen todas las condiciones para poder producir biodiesel de manera sustentable y con una economía de escala que te dé un buen costo-beneficio, ¿no? La producción. También quería agregar el tema del aceite residual en el área metropolitana de Guadalajara. Este tema de materia prima es uno de los más sustentables. Sin embargo, debido al mercado, que no es un mercado bien establecido, ha sido difícil poder cuantificar los beneficios que pudiera dar esta materia prima, pero lo estamos incluyendo en el estudio para ver una mezcla entre estos cultivos que te menciono y el aceite residual y encontrar el mayor costo-beneficio, el mejor, para poder establecer un buen precio, un biodiesel a un buen precio que sea abajo del precio o igual al precio del petróleo, del diésel de petróleo, y que sea amigable con el medio ambiente, que sea sustentable y que genere empleos y sea socialmente conveniente también. Bueno, sí, evidentemente esto tiene, a final de cuentas, esto es una cadena económica. Así es. Y tiene uno que buscarle el lado en el que rinda, ¿verdad? Así es. Bien, vamos a hacer una pausa y cuando regresemos vamos a continuar redondeando esto, porque inclusive yo quisiera preguntarles algunas de las noticias que tenemos por ahí, por ejemplo, que hay un proyecto para que se utilice gas natural. Entonces, bueno, pues todo este tipo de cosas habría que preguntárselas a los expertos que están el día de hoy con nosotros en Enfoque Ciudadano. Continuamos después de esa pausa.
Esto es Enfoque Ciudadano, amigos nuestros, la producción del Consejo Económico y Social del Estado de Jalisco para el Desarrollo y la Competitividad. Hoy hablando de todos los problemas que podemos tener con el calentamiento global, pero también de las soluciones, ¿verdad? Y de todo este estudio que están realizando estos científicos de la Universidad Autónoma de Guadalajara y que en combinación con el CESJAL está tendiendo a, en un momento dado, entregar una recomendación que, bueno, pues vendría a beneficiarnos mucho, doctor, porque creo que mucho lo necesitamos. Estábamos hablando de la búsqueda de esas energías alternativas y una de ellas, por ejemplo, porque hemos escuchado que se planea hacer un piloto respecto a utilizar gas natural también para las unidades del transporte. ¿Usted qué piensa al respecto? Pues gracias a la reforma energética, el gas natural va a ser el rey de la reforma energética, o sea, todo va enfocado hacia eso. El problema es de que seguimos dependiendo de los hidrocarburos fósiles, ¿no? Y aquí lo que debemos de hacer, como dicen muchos científicos, es ya no sacar hidrocarburos de debajo de la tierra. Es una solución tal vez más limpia que utilizar diésel u otros combustibles, pero a final de cuentas sigues emitiendo gases de efecto invernadero o nuevo carbono a la atmósfera, y con el tiempo pues se va acumulando. Y lo que nosotros ofrecemos es una alternativa que detiene las emisiones o reduce mucho las emisiones de gases de efecto invernadero. A ver, para que se den ustedes cuenta de lo que significa esto. Creo que cualquiera de nosotros ha tenido la experiencia de ir caminando por la calle y de repente ver una unidad del transporte urbano que echa una bocanada de humo más negro que mi conciencia, Alejandro, ¿verdad? Sí. Y entonces se trata de, pues no solamente mitigar, sino eliminar esas emisiones. Así es, precisamente el uso del gas natural en las unidades de transporte público no va a mitigar la totalidad de estos gases contaminantes. Y el biodiesel, en cambio, tiene este beneficio de que los gases criterio los reduce por el origen del mismo. Es un origen natural, vegetal. En cambio, el gas natural, de todos modos, tiene los compuestos tóxicos que nosotros respiramos cuando estamos en las unidades. Además, además de estos cobeneficios, el biodiesel pues es una alternativa sustentable que pudiera crear cadenas productivas que pudieran ser sustentables también en sí y que pudieran ayudar a generar beneficios económicos, sociales y ambientales. Sí, porque tengo entendido que se forman cadenas y desde el plantar esa... ¿Cómo me dijo, doctor? Catrofa. Así es. O la palma de aceite. Africana. Y entonces ya forma una cadena ahí muy interesante, una cadena de valor, porque ahí está la materia prima y después hay que procesarla. Doctor, se nos está acabando el tiempo y no quisiera quedarme con algún tema interesante. Muy importante, este estudio también incluye un análisis del aspecto jurídico del uso del biodiesel y hacemos unas recomendaciones muy interesantes hechas por el maestro Mariano Beret, que es experto en el tema jurídico ambiental. Y quisiera que el maestro Pablo León nos platicara acerca del aspecto económico, porque es muy interesante los efectos que podría tener para la economía en el estado de Jalisco el uso de biodiesel. Adelante, por favor. El establecimiento de cadenas de valor es todo un desafío porque involucra aspectos de organización industrial. Aquí lo importante es que el producto que se está promoviendo, con beneficios que ya se platicaron, tiene una serie de impactos en los diferentes eslabones que participan en esta cadena de valor, como es desde la materia prima, la proveeduría de la materia prima. Se habló del uso de fomentar el cultivo de la jatrofa, de fomentar en el estado el cultivo de la palma de aceite y también identificar y sondear la disponibilidad de aceite residual como insumo a este proceso productivo. Pero no solamente queda ahí, o sea, hay otro eslabón que puede participar, que es el intermediarismo, el que acopie a lo mejor estos volúmenes de producción del sector primario, que lo lleve a la industria, que lo vaya a llevar a la planta, que lo va a procesar, lo va a transformar en biodiesel y lo va a pasar a un intermediario, que el intermediario se va a encargar, de acuerdo a su capacidad instalada, de distribuirlo al usuario final, que para el caso de nuestro estudio es el sector de autotransporte del área metropolitana de Guadalajara.
Entonces, es un desafío tremendo coordinar y incentivar el que participen agentes económicos en cada uno de estos eslabones, porque tiene que haber un principio de rentabilidad. Y el principio de rentabilidad es el que mueve a los inversionistas a participar en inversiones que fomenten la creación de activos fijos, la creación de acopiadoras, la creación de establecimientos de cultivo y plantas capaces de producir de una manera óptima este producto. Entonces ese es el desafío a los que nos enfrentamos, de cómo, primero que nada, mapear, en términos muy académicos, identificar, medir y valorar cuáles son los costos y beneficios asociados a la cadena de valor. Porque hoy en día el mundo compite a través de cadenas, no se compite aisladamente empresa contra empresa, se compite cadena de valor de la leche de México versus cadena de valor de la leche de Nueva Zelanda, por ejemplo. Entonces se promueve la competencia, aunque parezca que está mal dicho. Competencia significa cooperar a lo largo de la cadena, pero competir en cada eslabón para ser eficiente y poder entregar al siguiente eslabón un margen de utilidad que le permita permanecer y seguir invirtiendo en esa fase de la cadena de valor. Entonces ese es el desafío. Y eso es el desafío a nuestros servidores públicos, a nuestros policymakers o hacedores de política, que necesitan tener este tipo de insumos, de esta calidad, con este detalle, con este desglose, para que convoquen al público inversionista, que el público inversionista es más exigente y le debemos de demostrar cuáles son las rentabilidades esperadas que pueden obtener en cada eslabón de la cadena de valor. Sí, yo creo que en esta búsqueda de esas energías blancas, esas energías que nos permitan eliminar todos los efectos nocivos de este cambio climático que nos puede agobiar en un momento dado, realmente vamos tarde. Doctor, me acuerdo que antes del programa usted me dijo una frase que se utiliza mucho entre científicos y que me gustaría que nos repitiera. Sí, un dicho chino que dice, es más tarde de lo que piensas. Es más tarde de lo que piensas. Así es. Y bueno, ojalá que no sea tan tarde, ¿verdad? ¿Cómo podríamos cerrar, doctor Alejandro, Pablo, cómo podríamos cerrar nuestro programa? Con un mensaje de esperanza, diría yo, ¿no? Estamos trabajando en algo que puede resultar una buena solución. Aquí lo interesante, Carlos, es que estamos trabajando en algo a favor de nuestro Estado. Somos científicos, somos profesores, somos académicos mexicanos, jaliscienses, que estamos preocupados por buscar una solución a nuestra región. Eso es lo padre. No estamos buscando soluciones en otros países, lo estamos generando aquí. Hay mentes muy privilegiadas en nuestro país, hay jóvenes que quieren hacer un cambio y la manera que lo puedes hacer es educándote, tienen una formación formal, que no sean puras opiniones lo que estás emitiendo, sino ya puedes tú dar datos que están bien fundamentados para buscar una solución. Y que sea viable el proyecto, que sea viable, Alejandro. Así es, sí, como dice el doctor Alcocer, estamos haciendo un estudio que va a hacer un cambio y que va a dar al CESCAL las herramientas para dar una recomendación en el tema de un desarrollo bajo en carbono para el gobierno del Estado. Eso sería lo más importante. Para transitar hacia a una cuestión más baja en carbono y esperamos que con este estudio les demos las herramientas para esa toma de decisiones. ¿Cuál sería tu conclusión? Mi conclusión es que el producto final llamado biodiesel, al querer establecerlo a través de una cadena de valor, nos muestran auspiciosos resultados en términos de rentabilidades esperadas, que esto aunado a un mix de políticas públicas asertivas, en que fomenten lo que tengan que fomentar en términos de, a lo mejor, subsidiar el arranque, como pasó en su momento con la cadena de los berries, si no recuerda, aquí en el Estado, que es hasta el día de hoy una cadena muy exitosa. También sancionar o desincentivar, como hicimos los economistas, a través de impuestos, el uso de estos insumos convencionales. El gas es un producto sustituto del biodiesel, que como acaban de decir aquí los expertos, no baja sustancialmente las emisiones. Entonces, tenemos que enfocar la política pública realmente de manera muy convincente y muy contundente.
estos problemas son problemas grandes que no se pueden solucionar con remedios caseros, ¿sí? Se deben de solucionar con estudios serios y objetivos, que creo que el grupo de expertos que aquí participan entregamos una información objetiva y le entregamos el bastión a los que hacen política para que decidan y estén a la altura de la problemática al cual la estamos enfrentando. Esa es la parte que le corresponde a científicos y autoridades. Pero para finalizar, ya en un minuto, doctor, nosotros en nuestras casas, en nuestra vida diaria, ¿cómo podemos ayudar? Tomar conciencia de lo que hacemos, tomar conciencia de que todo lo que hacemos, como dije hace rato, requiere energía. Y muchas veces la desperdiciamos. La desperdiciamos cuando dejamos la llave abierta del agua, la desperdiciamos cuando dejamos la luz prendida. No vemos detrás de nuestra casa todo el esfuerzo que se lleva para traernos el agua y la electricidad que consumimos. Entonces, crear conciencia es muy importante. Un flagelo muy grande para nuestro país es la ignorancia. Tenemos que romper con esa ignorancia, apreciar lo que es nuestro planeta, que es un lugar increíble. Falta que encontremos algo similar a esto en todo el universo. Yo lo veo muy difícil porque las condiciones que dieron vida a nuestro planeta son muy particulares. Sí, entonces esa es nuestra tarea. Esa es la parte que a nosotros nos corresponde y que tenemos que hacer. Ellos ya hicieron la suya. Ellos ya trabajaron en eso, el CESCAL de alguna manera está coadyuvando y las autoridades en un momento dado, ellas participan en una parte importantísima, pero en nosotros también está mucha de esta responsabilidad. Gracias, buenas noches y hasta la próxima. El CESCAL presentó Enfoque Ciudadano, un programa del Consejo Económico y Social del Estado de Jalisco para el desarrollo y la competitividad. Enfoque Ciudadano.